favor, le vamos a pedir a Marta que abra la mesa, nuestra dama invitada desde Chile. La doctora Marta Herrera Seguel, déjenme presentarla como ella merece, es abogada y licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Chile, directora de la Unidad Especializada en Anticorrupción del Ministerio Público y directora jurídica de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público desde 2007, lleva 10 años. Además, también es secretaria y abogada del Consejo General del Ministerio Público y vocera de la Fiscalía Nacional. Además, es profesora de Derecho Penal en la Universidad de Chile, profesora en diversas casas de estudios y diplomados en programas de magíster en el ámbito del Derecho Penal y Procesal Penal. Participó como capacitadora en distintos programas de formación de fiscales del Ministerio Público. Así que va a ser un placer escucharte, Marta. Bueno, muy buenos días y no obstante que el tiempo es escaso y no quiero abusar de la gentileza del moderador y de mis compañeros de panel, no puedo dejar de agradecer a la organización, particularmente a Fores, por esta invitación. En primer lugar porque me da la oportunidad de estar en Buenos Aires, lo que siempre va a ser un placer de compartir con gente tan amable como me ha tocado compartir y además tocar estos temas que uno se va dando cuenta precisamente en estas instancias, cómo compartimos las realidades, no obstante que se piense que en algunos países podemos estar mejor que en otros. Bueno, lo que les quiero contar en esta oportunidad, después de dar un contexto general de lo que pasa en mi país en materia de corrupción, es cómo estamos asumiendo las investigaciones por corrupción, cuáles son las dificultades que encontramos en esas investigaciones, no pocas claramente, y cuáles son las conclusiones que nosotros, a lo menos como órgano de persecución penal, hemos estimado que debemos adoptar para efectos de mejorar el combate a la corrupción desde la perspectiva penal. En un contexto general, Chile siempre ha estado ubicado en un buen lugar en los mapas de corrupción de Transparencia Internacional, siempre muy cercanos a Uruguay, ¿no?, que tiene los mejores índices de la región, pero nosotros hemos bajado un lugar, pero hemos bajado 4 puntos a partir de las últimas causas judiciales que tienen que ver con financiamiento irregular de la política, que son causas que afectan prácticamente a toda la clase política de nuestro país y que han generado un impacto bien importante. Y eso necesariamente incide en el mapa de corrupción porque, en definitiva, estos mapas de Transparencia Internacional, y es un punto que siempre trato de relevar, son un mapa de percepción de la corrupción, pero en definitiva no hay dato duro respecto de cuál es la realidad concreta de corrupción en un país determinado, sino cómo la gente percibe el fenómeno en su país. Y lamentablemente en mi país yo tengo la particularidad de que durante mucho tiempo para la gente la corrupción no era un tema relevante, no era un tema país. Lo relevante tenía que ver con otro tipo de delincuencia, mi preocupación de que no me asaltaran en el trayecto, de que no entraran a mi casa, temas de seguridad ciudadana que sin duda son muy importantes. Pero lamentablemente no se adquiría conciencia de la gravedad del fenómeno de la corrupción. Afortunadamente, dentro de todo, si algún beneficio podemos sacar de estas causas de financiamiento a la política, es que han permitido visibilizar mayormente el fenómeno de la corrupción, cómo ello atenta efectivamente contra la implementación de políticas públicas de importancia y cómo en definitiva genera una sensación de desigualdad e injusticia que afecta notablemente la credibilidad de las instituciones. Tenemos una realidad en el país por lo mismo de que los ingresos por corrupción a la Fiscalía son bastante bajos, corresponden a un 0,1% de los ingresos totales al Ministerio Público. En definitiva, encontramos, si vemos desde el 2008 al 2016, una dinámica bastante pareja, digamos, en cuanto a lo que son estos ingresos, con la salvedad del año 2010 que tiene que ver simplemente con un fenómeno extra, que fue un terremoto muy importante que vivió Chile en esa época y que hizo bajar los ingresos en la materia.
¿Cuál es el ámbito de competencia para la investigación penal de la corrupción? Tenemos dos ámbitos, podríamos decir. Los delitos que afectan el patrimonio del fisco o de las municipalidades como organismos autónomos en sentido amplio, y también aquellos que, no obstante no afectar directamente el patrimonio del fisco, son cometidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, donde encontramos la figura ícono del cohecho y del soborno. A lo mejor no estamos afectando gravemente el patrimonio del fisco, pero se produce un daño a la credibilidad de las instituciones demasiado importante. ¿Cómo enfrentamos nosotros las investigaciones en casos de corrupción? Las enfrentamos a través de la designación de fiscales especializados, pero no exclusivos. ¿Ya? Tienen especialización, pero no tienen exclusividad para investigar los casos de corrupción, y el apoyo de una unidad a nivel central, que es la Unidad Especializada Anticorrupción. Para hacernos una mejor idea, el Ministerio Público en Chile está organizado de manera piramidal, como el Poder Judicial, no obstante que es un órgano autónomo del Estado, totalmente extrapoder, no depende de ninguno de los poderes del Estado, pero en su organización se asimila. A la cabeza está el fiscal nacional, en el medio están las fiscalías regionales por cada una de las regiones del país, y en la base los fiscales adjuntos. De 700 fiscales que existen en Chile, 107 son fiscales especializados, más no exclusivos, insisto, en corrupción, y se apoyan en una de las 5 unidades especializadas en persecución penal que existen en el Ministerio Público chileno, que es la Unidad Especializada Anticorrupción, la cual cuenta con 7 profesionales en apoyo de estos 7 fiscales. Y desde ya adelanto, digamos, que dentro de esos 7 profesionales, perdón, hay 2 profesionales del área financiero-contable que son indispensables para este tipo de investigaciones. Sin embargo, contamos con 2 para todo el país, para todas las causas de corrupción, que de acuerdo a los ingresos estadísticos son pocas, sin duda, son pocas, pero en definitiva lo que siempre decimos es que no debemos contar estas causas, sino que pesarlas en realidad por lo que significan. Su complejidad es enorme. Su complejidad es enorme, por lo tanto, equivale a muchas causas de mediana o baja complejidad, y tenemos algunos cálculos en ese sentido. Bueno, ¿cuáles son las particularidades con que nos encontramos en las causas de corrupción? La verdad es que no debe ser distinto a nada de lo que ocurra en otros países. Tenemos lo que significa la importancia de las personas que están involucradas, y esto genera una complicación por los efectos comunicacionales y por los efectos políticos que ello conlleva. En cuanto a los efectos comunicacionales, y sin querer afectar la libertad de prensa, en ningún caso, esto objetivamente, muchas veces el interés que la sociedad tiene en conocer estos casos, y que por lo tanto los medios de comunicación se ven de alguna manera requeridos para entregar esa información, puede afectar diligencias de investigación. Eso es un hecho, digamos. Cosas que necesitamos que transcurran en el máximo secreto, en definitiva salen a la luz pública, y eso no significa muchas veces entorpecimiento de la investigación. En términos políticos siempre vamos a tener la afirmación de que en realidad esto es una venganza política, esto en realidad quiere perjudicar al del otro lado, y también nos involucra a nosotros como Fiscalía. Nosotros no podemos tener ninguna afiliación política, nosotros tenemos que ser totalmente apolíticos. Sin embargo, podemos haber tenido un pasado, todo el mundo ha tenido un pasado. Igualmente van a sacar que, en definitiva, este fiscal, cuando estaba en la universidad, pertenecía al Partido Socialista, y por lo tanto es claro que tiene esta tendencia para perseguir a los senadores de la derecha, etcétera. Y son problemas que en definitiva van mermando la credibilidad de estas investigaciones de por sí complejas. La existencia de procedimientos ante juicio, que en todo caso me he enterado que tenemos una mejor realidad que la que existe aquí en Argentina. Por las personas que investigamos tenemos que pasar muchas veces por procedimientos judiciales. O sea, no solo tenemos que ir a nuestros juzgados de garantía, a nuestros tribunales orales, sino que tenemos que pasar por los tribunales superiores. Tenemos que solicitar los desafueros, tenemos que solicitar
o comparecer ante la apelación de desafuero, y todo esto visto por los plenos de los respectivos tribunales, es decir, pleno, la integración plena de la Corte de Apelaciones respectiva, la integración plena de la Corte Suprema como máximo tribunal de la República en sede de apelación, y evidentemente eso va generando dificultades adicionales. La gran cantidad de antecedentes a recopilar. Mientras en una investigación por un homicidio, por ejemplo, podemos tener un expediente pequeño, una carpeta desformalizada con los antecedentes, en nuestras investigaciones llenamos oficinas con archivadores donde está todos los sumarios administrativos, donde está toda la información financiera contable que tiene que recogerse y que tiene que analizarse, donde están las pericias que debemos hacer, y todo eso requiere tiempo para ser procesado y analizado. Ya es muchísimo, y por lo tanto esa es una diferencia importante. La normativa específica aplicable. Unos abogados, y todos sabemos que los abogados no saben todo en derecho. Uno se especializa en el área penal y sabe de penal, pero tampoco sabe de todo en penal, ¿ya? Pero en este caso además tenemos que saber de derecho administrativo. Si estamos investigando al Ministerio de Educación, tenemos que saber cuál es la normativa que existe en ciertas subvenciones escolares que fueron defraudadas, y todo eso también requiere un tiempo para poder analizarse. La complejidad de los casos, bueno, esto es bastante evidente, es entender que la corrupción está lejos de ser un fenómeno puramente jurídico. Hay aspectos sociales, políticos, económicos, por lo menos ellos que están involucrados, y por lo tanto necesitamos que el que está encargado de investigar estos delitos sea capaz de aprender el fenómeno de la corrupción en toda su dimensión. Eso no es tan fácil, digamos, eso también requiere ciertas destrezas especiales. Perdón. Ups. Bueno, de memoria, el transcurso del tiempo también es un problema en esta materia, porque los casos con todos estos antecedentes duran mucho tiempo, duran muchísimo tiempo, y esto significa que la gente va perdiendo la confianza en el sistema, porque cuando esto se llegue a juzgar, si es que se llega a juzgar por lo demás, ya generó la sensación de justicia que tarda, no es justicia, en definitiva. Y por lo tanto, en la gente se genera una sensación de impunidad. Y además en nuestro país tenemos una situación que es aberrante, que tiene que ver con la media prescripción, que tengo entendido que no existe en ninguna otra parte, y es que transcurría la mitad del tiempo de prescripción del delito, el juez está obligado a rebajar la pena hasta en 3 grados. ¿Ya? Solo por el paso del tiempo, solo el paso del tiempo genera esta exención importante de responsabilidad. Y el paso del tiempo en estos delitos siempre se da, evidentemente siempre se da por las razones que ya hemos dicho, y porque además las penas en los casos de corrupción en Chile son muy bajas. Eso es algo que siempre nos ha sido criticado por las convenciones internacionales de las cuales formamos parte, y que en definitiva nos han ayudado, porque dadas estas mismas exigencias nosotros hemos podido mejorar nuestro sistema legal, pero seguimos bajo. Entre otros ejemplos, la salida temporal de la escena, que yo creo que también es una realidad propia de todos los países. Nos ocurre que ciertas personas salieron durante un tiempo, los escondimos, pero luego aparecen reinstalados en cargos públicos importantes. Aquí yo escuchaba unos comentarios previamente, y la verdad es que nosotros tenemos un exalcalde condenado por fraude al fisco, que actualmente es diputado y estuvo a punto de ser presidente de la Cámara de Diputados. O sea, en definitiva, compartimos este problema de la mala memoria que existe en nuestros países. Tenemos una memoria bastante debilitada. Bueno, en materia de protección al denunciante de corrupción, no tenemos nada, absolutamente nada. No existe ninguna normativa de protección al denunciante de corrupción, no existe normativa respecto de los whistleblowers, no existen las hotlines, no existe absolutamente nada, y por lo tanto ahí tenemos una deuda que también las convenciones internacionales nos van cobrando. Tenemos especialización en la Fiscalía, pero no la tenemos en la Judicatura. Por lo tanto, por más que nosotros nos capacitemos, vamos ante el tribunal a presentarle un caso de corrupción donde no tenemos prueba directa. No tenemos prueba directa, no tenemos nunca el correo electrónico que diga
acuso recibo de la coima, muchas gracias, gestión realizada. Tenemos que construir un caso. Y construir este caso ante el tribunal oral tarda meses, únicamente con prueba indiciaria, respecto a un tribunal que, a diferencia de nosotros, no está especializado. En definitiva, los aburrimos, ¿ya? Y cuesta entonces generarse la convicción, además en un sistema donde nuestros jueces están acostumbrados a la prueba directa, no a la prueba indiciaria. Nuestras defensas ni hablar, las mejores defensas del país, lo que hablábamos también previamente, las más creativas, yo realmente me saco el sombrero, salen con unas tesis increíbles y además están muy acostumbradas a litigar por la prensa, porque tienen mucha influencia respecto de los medios de comunicación. Y eso va generando también una sensación tanto en la ciudadanía respecto a lo equivocados que podemos estar, como también en los tribunales. Si los tribunales, o sea, los jueces son personas, ven televisión, leen los diarios y por lo tanto eso va afectando de alguna manera. Bueno, en definitiva, lo que nosotros proponemos desde hace bastante tiempo para efectos de suplir todos estos problemas tiene que ver con la creación de una Fiscalía Especial de Investigaciones de Alta Complejidad que también incorporaría, por supuesto, los casos de corrupción como uno de los primeros. Para estos efectos nosotros hicimos un proyecto que fue financiado con fondos de la Unión Europea y tuvimos una pasantía precisamente en España, en la Fiscalía Especial Anticorrupción española, y creemos que es un muy buen ejemplo, sobre todo sumado a nuestro sistema acusatorio que verdaderamente funciona. Por lo tanto, la combinación de las dos cosas sería muy potente. El proyecto ha ingresado a nuestro Congreso Nacional 2 veces, ¿ya? Pero sigue muerto, ahí durmiendo el sueño de los justos. Y en definitiva, esto no es difícil de imaginar las razones. Las personas que tendrían que aprobar ese proyecto son las personas que eventualmente, y ni tan eventualmente, digamos, serían perjudicadas por una fiscalía mucho más potente que permitiera asumir este tipo de investigaciones. ¿Por qué lo proponemos? Más allá de todas estas dificultades, los fiscales, como decía, no tienen exclusividad. Por lo tanto, pueden tener un caso de gran complejidad, como puede ser la causa de financiamiento irregular de la empresa SQM, la principal minera no metálica chilena, y tienen 200 causas más entre homicidios, entre robos, a las cuales hay que darle curso, porque la ciudadanía demanda una respuesta por parte de la Fiscalía. Ahora, necesariamente tenemos que darle, por lo menos por un tiempo, por un par de meses, exclusividad al fiscal para que avance en sus investigaciones de complejidad como son las de corrupción. Pero eso tampoco es gratis. Eso impacta al resto del equipo porque alguien tiene que hacerse cargo de sus 200 o 300 causas restantes, ¿ya? Entonces esto va impactando en definitiva la gestión de la Fiscalía. Y además este equipo especial, con esto ya voy terminando, este equipo especial no puede estar formado solo por fiscales, que es lo que siempre decimos. O sea, los abogados sirven, pero no son toda la solución. Y para efectos de nosotros poder asumir correctamente estas investigaciones, necesitamos de manera indispensable de una conformación interdisciplinaria. Necesitamos de profesionales de otras áreas, del área de análisis financiero, contable, informático, actualmente que nos permitan orientar mejores líneas de investigación. Una parte de la presentación está dedicada de manera importante al tema de la recuperación de activos, porque con todas las dificultades, de lo que no hemos dado cuenta es que de algo sirve fijarse los aspectos patrimoniales, ¿ya? Eso sí suele doler más. Las penas en mi país no son penas efectivas, las de corrupción. Por lo tanto, decidimos, bueno, hay que trabajar con lo que hay. Y por lo tanto, enfoquémonos al tema patrimonial porque eso sí le duele a los delincuentes. Y estamos fuertemente en eso, pero para eso necesitamos de ciertas tecnologías y de cierto apoyo de recurso humano que no está constituido necesariamente por abogados. Voy a terminar simplemente con esto y la presentación, por supuesto, que a disposición. Las convenciones internacionales de las que nosotros somos partes, tanto Naciones Unidas como OCDE, como la OEA, nos exigen que nosotros constituyamos equipos especializados y seguimos sin cumplir con esa recomendación o exigencia en algunos casos. Pero en definitiva lo que tenemos es que la creación de esta fiscalía implica reformas legales y sobre todo
implica el compromiso del Estado por adherir a un sistema de investigación de los casos de corrupción de primer orden que realmente sea un reflejo efectivo del deseo de ese Estado de luchar eficazmente contra la corrupción. La necesidad de una lucha eficaz contra la corrupción sin duda fortalece el Estado de Derecho, no tengo que detenerme en eso, ya bastante se ha hablado. Pero la modernización de nuestro sistema de justicia criminal, en la que todos estamos insertos, exige la especialización en criminalidad compleja. Ya no estamos en un estado de cosas en que todos pueden ver de todo. ¿Ya? Eso ya pasó hace mucho tiempo. Y si nosotros sumamos las dos cosas, efectivamente vamos a llegar, creemos nosotros, a los mejores resultados en cuanto a las herramientas más potentes y eficaces para hacernos cargo de la materia, el conocimiento de experiencias extranjeras y además la colaboración recíproca. Por ejemplo, en materia de recuperación de activos es indispensable. O sea, las fronteras de los países también se han olvidado hace mucho rato y por lo tanto de esto tenemos que hacernos cargo. Y la integración de instancias internacionales. Y bueno, también creemos desde la Fiscalía chilena que la relevancia que un Estado otorga a esta materia y la materialización de medidas concretas, efectivas y honestas, además, que permitan luchar contra la corrupción sí incide en el grado de respeto que ese Estado otorga a los derechos humanos de las personas, por muchas razones, pero de manera importante porque contribuye a la equidad, a la justicia, a la lucha contra la pobreza, al bienestar social. Muchas gracias.